Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Primera Carta de Juan y vamos con el tema número 13. El día de hoy se llama ¿Dónde está puesto tu amor? Vamos a la cita bíblica, Primera de Juan capítulo 2 a partir del versículo 15. Vamos a leer 15, 16 y 17 el día de hoy. Dice así: No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a empezar desde el versículo 15. Dice: No amen al mundo. Y nosotros podemos buscar en el diccionario esta clase de amor a la que se está refiriendo el apóstol Juan. Y nos habla de un amor abundante, un amor entregado. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tus fuerzas? ¿Qué es lo que está consumiendo tu energía, digámoslo así? ¿Hacia dónde pones todo tu empeño y todo tu entusiasmo? ¿Qué es lo que más amas en la vida? Y aquí Juan nos está haciendo una fuerte advertencia. Cuidado, cuidado con estar amando al mundo y las cosas que están en el mundo. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante antes de continuar. Vuelvo a repetirles Juan 3:16, que fue el mismo apóstol Juan que lo escribió, donde nuestro Señor Jesucristo nos aclara que de tal manera amó Él al mundo, o el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero me quedo en la primera parte: de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí nos está diciendo Juan: no amen al mundo. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, el contexto lo explica todo. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nos dice todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, entendemos que está hablando de personas. De tal manera Dios amó a las personas de todo el mundo que entregó a su Hijo, y nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por amarnos a nosotros. Entonces, el mundo al que se está refiriendo Juan 3:16 se refiere a las personas, el mundo de personas. Pero cuando nos dice Primera de Juan 2:15, no amen al mundo, no nos está hablando de personas, porque estaría siendo contrario a lo que nos estaba diciendo Juan 3:16. Nos dice Primera de Juan 2:15, no amen al mundo, pero inmediatamente después en el versículo 16 nos explica a qué mundo se refiere. Nos está hablando de un sistema. El sistema que hay en el mundo. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero antes de que hablemos de esta consecuencia lógica, hablemos de lo que hay en el mundo. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Entonces nos está haciendo luego la aclaración. Lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Y vamos a encontrar 2 veces la palabra deseos. Y no nos está hablando de un deseo natural o sencillo, sino esta palabra deseo nos está haciendo referencia a un anhelo lujurioso. Y cuando hablamos de lujuria estamos hablando de un exceso. Sí, un exceso sexual, pero un exceso en todo tipo. La lujuria nos habla de esos extremos. De esos extremos carnales. Miren, fíjense, dice la primera cosa que nos encontramos en las cosas que hay en el mundo, dice los deseos de la carne. Entonces les repito, la palabra lujuria nos habla de cosas excesivamente, cosas exageradamente, exacerbadamente, sí de índole sexual, pero también cosas que excitan todos nuestros sentidos. Y nos dicen que son deseos carnales. ¿Y a qué se refiere carnales? Carnales nos está haciendo referencia a nuestro cuerpo,
a nuestra materia física. Entonces, nuestro cuerpo tiene deseos, nuestro cuerpo tiene sentimientos, tiene sensaciones, pero cuando lo llevamos al punto lujurioso, estamos entrando a este sistema mundano al que se está refiriendo Juan que no debemos amar. Por ejemplo, una cosa es comer y otra cosa es sentir placer con la comida. Un placer desmedido que ha llegado a mucha gente a una obesidad mórbida. Por ejemplo, los casos que vemos en la televisión de hombres y mujeres que pesan más de 200, 300 kilos. ¿Qué las llevó a ese peso? Pues un deseo desmedido de la carne. Eso es hablando de la comida. Bueno, hablando también del índole sexual, pues porque mucha gente llega a orgías, llega a violaciones, llega a uso no natural de la sexualidad, hablando de hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres abusando de niños. ¿Y esto por qué? Porque tienen una lujuria carnal. Y esto es parte del sistema del mundo. De hecho, se ha hecho tan normal que nosotros podemos, si nos dedicáramos, que no es una recomendación, si nos dedicáramos a ver noticias todos los días, ¿qué escucharíamos? Esto. Porque ya es parte del sistema de este mundo. Y nos dice Juan que no debemos de amar este sistema de este mundo. Y la segunda cosa que hay en el mundo son los deseos de los ojos. Volvemos a hablar de esta palabra deseos. Acuérdense que deseos nos está hablando de una lujuria, de un deseo desmedido, de un deseo exacerbado, de un abundante estímulo de los sentidos. ¿Y de qué estamos hablando? De los deseos de los ojos. Y fíjate que cuando la Biblia dice ojos, aquí no se está refiriendo a nuestros ojos físicos. Sí se puede referir a aquello que ves y deseas, pero esto más bien está incluido en los deseos de la carne. Pero aquí se está refiriendo metafóricamente a los ojos de la mente. Se está refiriendo a la facultad de conocer. Cuando uno ve, es capaz de entender. Hablábamos de esta ceguera espiritual, ¿no? Y también hablamos de esta secta gnóstica, que su principal objetivo era conocer la gnosis, que es el conocimiento profundo y extenso de lo divino dentro de uno mismo. Y entonces dice, ¿sabes qué? Hay otra cosa que el mundo quiere venderte, y es un sistema de un conocimiento, pero de un conocimiento que no procede de Dios, porque aquí mismo nos lo está diciendo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos no provienen del Padre. ¿Y qué es lo que deseaba esta gente? Esta gente deseaba darle vuelo a la hilacha. ¿Por qué? Porque decían que la carne no tenía ningún significado para las cosas espirituales. Entonces podían fornicar, podían adulterar, podían comer en exceso, podían embriagarse y no tenían ninguna represalia o ninguna consecuencia en cuanto a la vida espiritual. Ellos separaban el espíritu de la carne y decían, bueno, yo puedo estar bien con Dios aunque haga todas estas clases de excesos. Pero también tenían un anhelo o un deseo desmedido por conocer cosas profundas, por esto que les digo acerca de los ojos, que es una como facultad de conocer, pero no de conocer las cosas de Dios, sino de conocer todas estas cosas misteriosas, ocultas, profundas, que supuestamente a ellos los hacía seres más espirituales o seres más iluminados. Entonces, dice Dios, esto es parte del sistema de este mundo. El sistema de este mundo que quiere venderte. Quiere supuestamente, cuando tú entras al internet, te salen un montón de información de cosas que supuestamente tienes que conocer. Y son cosas que solamente llenan de basura tu mente. Y es como si fuera precisamente un cesto de basura tu pensamiento y tuviera uno que llenarlo de tantas cosas y tantos desechos del mundo. Este es el sistema de este mundo. Y dice Juan que no debemos de amar este mundo. Nosotros debemos de aborrecer todas estas cosas. Este deseo desmedido de conocer cosas ocultas y profundas que realmente ni son profundas. Sí son ocultas, pero no son profundas, porque profundo solamente nuestro Dios.
Y por último, dice que hay otra cosa que también es parte de este sistema, la vanagloria de la vida. Y si nosotros vemos en el significado original, la vanagloria nos está hablando de una jactancia. En el diccionario Strong, vanagloria significa charla vacía, fanfarronería, seguridad insolente y vacía, un desprecio a Dios y hacia las cosas de Dios, una presunción impía de confiar en las cosas o en la estabilidad de las cosas terrenales. Entonces, recuerden que la palabra vanagloria también nos está hablando de algo hueco. A Dios le damos gloria, y si algo no se le da gloria a Dios, es una vanagloria. O sea que se está creyendo algo que no es. La vanagloria de esta vida. Parte del sistema de este mundo es exaltar al ser humano. Y esto es vanagloria. Las mismas iglesias han sido contaminadas por esta exaltación vacía, pero del hombre, no de Dios. Y es que el hombre ha estado inconforme de muchos aspectos. Y su propio pecado le ha dejado ciego para no darse cuenta de su condición. Y cree poder solo contra todas estas circunstancias. Incluso se cree en poder más que Dios. Y cuando Dios viene con su palabra, con su disciplina, esta actitud vanagloriosa les hace estar soberbios delante de Dios. Este es el sistema del mundo, al que Juan nos está diciendo: no ames este sistema, no ames las cosas que hay en el mundo. Y repito lo que hay en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Y nos dice, esto no proviene del Padre. Y dice el versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces aquí es donde me detengo. ¿Dónde está puesto tu amor? Nadie puede servir a dos amos, porque con uno quedará mal. Y para uno poder servir a alguien, tiene que amarlo, porque si no, no se le sirve. Yo no puedo servir a mi prójimo si no amo a mi prójimo. Decía, cuando estaba estudiando enfermería, conocí varias enfermeras que ya estaban trabajando, ya ellas, mientras yo era estudiante, ellas ya eran, pues ya profesionales y ya tenían su empleo y todo. Y casi la mayoría de las enfermeras me decían, no te involucres sentimentalmente con un paciente. Y lo vas aprendiendo, ¿no? Y te van diciendo, tú no te allegues a tus pacientes, en el sentido de que no los ames mucho, porque si no, cuando mueran o cuando algo les pase, a ti te va a doler mucho y vas a llorar mucho, y esto no es profesional. Y casi la mayoría de las enfermeras me lo decían. No sé ahorita, ¿verdad? Eso les estoy diciendo hace ya varios añitos. Pero conocí a una enfermera en particular que la enseñanza que ella me dio impactó más mi vida que lo que todas las demás enfermeras me habían enseñado. Ella dijo algo en una de sus clases. Dijo, no se puede atender bien o no se puede servir bien a un paciente al cual tú no amas. Así que esa enseñanza de que no te involucres sentimentalmente con un paciente está descartada. Para ella sí lo decía, para mí está descartada. No me importa llorar muchas veces, no me importa sufrir muchas veces por mis pacientes, pero yo sé que si no los amo no los voy a atender de la manera correcta. Y esta manera de pensar a mí me impactó mucho, y yo la acepté y la recibí y la apliqué en mi vida. Y he tenido que llorar por muchos pacientes. Pero así es. Esto, cuando yo leo esta parte, me doy cuenta que así es. Uno tiene que amar lo que está haciendo, uno tiene que amar a quien está sirviendo. Pero aquí cabe hacer esta pregunta: ¿a quién estás amando? ¿Y dónde está tu amor? ¿Por qué la gente invierte tanto tiempo en los deseos de la carne, en el deseo de aprender cosas profundas y misteriosas, o en el creerse mucho, en el amor propio incluso? ¿Por qué la gente invierte tanto tiempo en esto? Porque lo ama, porque ama al mundo y ama su sistema. Pero nosotros somos llamados a algo contrario, a aborrecer este sistema. Repito nuevamente, no a las personas, porque
Dios amó al mundo refiriéndose a las personas, pero nosotros debemos de aborrecer el mundo refiriéndonos al sistema de lo que hay en el mundo. Por eso les decía, el contexto lo es todo, el contexto nos explica de lo que está hablando, para que no entendamos lo que, ahora sí que lo que se nos ocurra entender. Pero aquí lo que nos está diciendo el apóstol Juan es que nosotros no debemos amar a este mundo ni a ese sistema. Y si no lo debemos de amar, lo debemos de aborrecer. Porque si nosotros invertimos este amor en el mundo, entonces debemos de entender y reconocer que el amor que tenemos no lo estamos dando a Dios. Por eso dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ni has entendido cuánto te ama Dios, ni por lo tanto tú no amas a Dios. Parte del sistema de este mundo son los afanes diarios. Es difícil, eso es cierto, tenemos una obligación y a veces es difícil separarnos de esas ciertas obligaciones, pero nosotros tenemos que amar más a Dios que cualquier otra cosa que tengamos enfrente. No podemos caer en el sistema de este mundo, de la vanagloria de este mundo. Recuerden que un significado de vanagloria es confiar en la estabilidad de las cosas terrenales. Y esto es vano porque las cosas terrenales no son estables. Ni siquiera un cerro, por muy alto y muy grande y muy imponente que veamos un cerro, es estable. Puede temblar y ese cerro puede cambiar de lugar. Puede dejar de ser incluso. A lo mejor algún lugar donde no había cerro, puede haber un fuerte temblor, lo repito, y las placas tectónicas se cambien y entonces surja ahí una montaña o surja ahí un volcán. Entonces ni la misma tierra es estable. No podemos confiar en la estabilidad de las cosas terrenales porque no hay nada estable en esta tierra. Lo estable se encuentra en lo celestial, en lo divino. Ahí es donde debemos poner nuestra confianza. Y no poner nuestra confianza en las cosas terrenales. No podemos confiar en nuestro trabajo, no podemos confiar en nuestra habilidad. No podemos confiar en nuestra familia, en el buen sentido, hablando en el buen sentido, en el sentido de que yo con esta familia o sea, aquí nunca me puede pasar nada, aquí nadie nunca me puede traicionar, aquí nunca mis hijos hablarían mal de mí, nunca mi esposo me hará daño, nunca mis padres me dejarían o me abandonarían, o mis hermanos. Dice la palabra que el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Habla de que ni los mismos padres eran estables. Entonces, no podemos confiar en la estabilidad de las cosas terrenales. Esto es vanagloria. Y no podemos entrar en este sistema que confía en las cosas terrenales o que se afana por conseguir más cosas terrenales, más dinero, más cosas, mejor posición económica, más salud incluso, porque nuestra salud tampoco es estable, es totalmente inestable y más en estos tiempos. Entonces dice el versículo 17 y con esto termino, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo único que es eterno y lo único que es seguro es que Dios estará contigo siempre y que Él te establecerá y te confirmará para siempre si tú haces su voluntad. Todo va a pasar, todo. El mundo, este sistema va a pasar. Y sus deseos, estas lujurias exacerbadas que tiene, que podemos ver hoy en día simplemente al escuchar la música, al prender la televisión, al oír las noticias, estas cosas realmente se vuelven innecesarias en nuestra vida porque están llenas y sobreabundan deseos carnales. Podríamos deshacernos de la televisión, podríamos deshacernos de la música, podríamos deshacernos incluso de las noticias porque están llenas de esto. Todo esto va a pasar. El mundo y sus deseos pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que, si queremos permanecer para siempre, pongamos el amor en aquello que es eterno, que es Dios. Que Dios les bendiga, hermanas.